pies, vamos a estar de pies en reverencia a la palabra del Señor. As we stand in reverence to the Word of Y God, vamos a buscar en Éxodo capítulo 17. we're going to look up in Exodus 17, Vamos a leer los versículos del 8 al 14. verses 8 through 14. Le hemos puesto por tema este mensaje, posicionándonos para la victoria. We've put as a theme to this message, positioning ourselves for victory. El domingo pasado hablamos de posicionándonos para recibir bendición. Last Sunday we spoke about positioning ourselves to receive blessing. Y hoy vamos a hablar de posicionándonos para la victoria. And today we're speaking about positioning ourselves for victory. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. And Moses said to Joshua, choose some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. And so Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. But Moses' hands became heavy, and so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. And so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Hermanos, yo voy a comenzar este mensaje hoy Brethren, I'm going to start this message today, y lo voy a terminar la semana que viene. and I'll finish it next week. Vamos a predicar la parte número 1 de este mensaje. We're going to preach part 1 of this message. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Tu presencia aquí es real y verdadera. Porque escrito está, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Tú estás aquí y nosotros te damos a ti la gloria y la honra y todo el honor por quien tú eres y por lo que tú representas. Tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios soberano, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y a ti nos acercamos en oración y te pedimos, oh Dios, que tú en esta mañana abra las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre este lugar hasta que sobreabunde. Te pedimos que tu Espíritu tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón, en cada vida aquí presente. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado.
Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, si usted ha leído el libro de Éxodos, So, brethren, if you have read the book of Exodus, usted va a encontrar que en el capítulo 12 el pueblo de Israel sale de Egipto. you're going to find that in chapter 12, the people of Israel come out of Egypt. Salió con mano fuerte y con brazo extendido. They came out with a strong hand and a outstretched arm. Porque Dios hizo 10 milagros de juicio God performed 10 miracles of judgment que cayeron sobre los egipcios. that fell upon the Egyptians. Y el último fue la muerte de los primogénitos. And the last one was the death of the firstborn. Y el pueblo salió victorioso en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Salió victorioso de Egipto. And the people left victorious in chapter 12 of the book of Exodus. Y en el capítulo 14 encontramos que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. And in chapter 14, we find that the people of Israel, they cross over the Red Sea. Y Dios manifestó su gloria, And God manifested his glory, dividiendo las aguas del Mar Rojo, dividing the waters of the Red Sea, para que su pueblo pasara en seco. so that the people could walk on dry land. Ahora es bueno que usted sepa So now it's good that you would know que este pueblo había vivido como esclavo en Egipto. that this people had lived as slaves in Egypt. Ellos nunca se habían adiestrado para la batalla. They had never been trained for any type of battle. Nunca se habían adiestrado para la guerra. They had never been trained for battle. Llevaban poco tiempo en el desierto. They had spent a little time in the wilderness. Apenas habían salido de Egipto They had just been freed from Egypt cuando de repente Amalek lanzó un ataque contra ellos. when all of a sudden Amalek came up against them. Los israelitas que habían sido esclavos por 400 años en Egipto, The Israelites who had been slaves for 400 years in Egypt, los vemos ahora de la noche a la mañana aprendiendo a ser soldados. we see them now all of a sudden learning to be soldiers. Por el otro lado, On the other hand, los amalecitas eran descendientes de Esaú the Amalekites, they were the descendants of Esau. y traían la sangre de su padre Esaú. And they had the blood of their father Esau. Aquel hombre que la Biblia dice en Génesis 25-27 que era un hombre diestro en la caza y dice que era hombre del campo. This man who the Bible describes in Genesis 25:27, he was a skillful hunter and he was a man of the field. Era más fuerte que Jacob, He was stronger than Jacob. que dice la Biblia en el mismo texto que Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. And in that same verse it says that Jacob, he was a mild man and he dwelt in tents. Y vemos aquí los descendientes de Esaú, los amalecitas, So we see here the descendants of Esau, the Amalekites, atacando a un pueblo que recientemente había sido liberado de la esclavitud de Egipto. attacking a people who had just been freed from slavery in Egypt. Hermano, yo me voy a detener aquí para decirles I'm going to stop right here to tell you, que eso es precisamente lo que hace el enemigo. this is precisely what the enemy does. Esa siempre ha sido su estrategia. This has always been his strategy. Él no nos da tregua. He doesn't let us rest. Y él, aun cuando el creyente es un recién convertido, apenas liberado de la esclavitud del pecado, el enemigo viene rápido a atacarlo. He doesn't care if the person is a new convert who has just barely been freed. He doesn't care. He will come out and lunge out and attack them. El enemigo lo ataca al recién convertido con la aflicción. The enemy will attack the new convert with affliction. Lo ataca con persecución. He'll attack them with persecution. Lo ataca con tribulaciones. He'll attack them with tribulations. Lo ataca con pruebas. He'll attack them with testing. Lo ataca con las codicias de otras cosas. And with the lusting of other things. Lo ataca con tentaciones. Will attack him with temptation. Lo ataca con los afanes de la vida. He'll attack them with the cares of the world. Lo ataca con el engaño de las riquezas. He'll attack them with the deceit of wealth. Todo para destruir la fe de esa persona
persona que apenas ha aceptado a Cristo como su Salvador. With all these attacks, so that he can attack the faith of this person who has just barely converted. Cuando la persona es un bebé en Cristo, When that person is just a babe in que Christ, no ha alcanzado madurez espiritual, they have not reached any type of spiritual maturity. el enemigo avanza a ponerle tropiezo y atacarle. The enemy quickly comes to put a stumbling block and attacks them. ¿Cómo yo sé esas cosas? How do I know all these things? Porque están en la Biblia. They're all in the Bible. Ustedes la han leído. You've read it. En la parábola del sembrador está todo eso. In the parable of the story, you find all of that. Donde el Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Where the Lord says, the sower went out to sow, Y parte de la semilla cayó junto al camino. and part of the seeds fell on the wayside, Que parte cayó en pedregales. and the other one fell on stony ground, Y otra parte cayó entre espinos. and the other one fell amongst the thorns. Y el Señor explica todo eso. And the Lord, He explains all of that. Ahora a mí me llama la atención So now it calls my que attention cuando Él explica la que cayó junto al camino, when He explains the one that fell along the wayside. Él dice, el Señor la explica de esta manera. The Lord explains it in this way. Él dice, esos son los que reciben la palabra con gozo, He says, these are the ones who receive the word with joy, pero el diablo viene, Satanás viene enseguida y busca arrebatar lo que fue sembrado en su but corazón. the enemy comes quickly to try to snatch away or choke that word that was sown. Esa siempre ha sido la estrategia del enemigo. That's always been Satan's strategy. Y él viene y ataca para destruir nuestra fe en Dios y nuestra fe en Jesucristo. And he comes and attacks to destroy our faith in God and in Jesus Christ. Y usted y yo debemos saber And you and I should know que detrás de toda bendición grande de parte de Dios, that behind every great blessing from God, usted va a encontrar una batalla inesperada que se aproxima. you're going to find an unexpected battle that's going to draw near to you. Permítame decirle Allow me to tell you, que mientras más grande sea la bendición que usted reciba de parte de Dios, the greater the blessing that you will receive from God, así de inminente y así de grande será la batalla que usted va a tener que afrontar o enfrentar contra el enemigo. so will be imminent and so great the attack that you'll have to confront from the enemy. Mire, la Biblia nos dice The Bible says, en Efesios 6:12 Ephesians que 6:12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, that we do not wrestle against flesh and blood, sino contra principados, but against principalities, contra potestades, against powers, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, against the rulers of darkness of this age, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. against spiritual hosts of wickedness in the heavenly Y places. así como Israel, And just like Israel, nuestro enemigo es mucho más fuerte y es mucho más poderoso que nosotros. our enemy is much more stronger than us. Pero usted y yo no tenemos por qué temer, But you and I have nothing to fear. porque escrito For está, it is written, mayor es el que está en nosotros greater is he that is within us que el enemigo que está en el mundo. than the enemy that's out in the world. Hallelujah. Mayor es Dios. Greater is God. Y por eso fue que Israel obtuvo la victoria. And that's why Israel obtained victory. No porque Israel fuese más fuerte o más poderoso que Amalek. Not because Israel was stronger or more powerful than Amalek. No, Israel obtuvo la victoria Israel obtained victory porque Dios estaba con su pueblo Israel. because God was with his people of Israel. Y cuando Dios está con nosotros, And when God is with us, nosotros somos mayoría. we are the majority. Cuando Dios está con When nosotros, God is with us, ¿quién contra who nosotros? can come against us? Cuando Dios está con nosotros, When God is with us, mayor es Él he is greater que el enemigo que está en el mundo. than the enemy that is out in the world. My God. Miren el caso de Israel. So in Israel's case, Se suponía que aquella guerra fuese fácil para los amalecitas. it should have been that battle would have been easy for the Amalekites. Israel no tenía experiencia en asuntos de guerra. Israel had no experience in this whole thing about battles. Sin embargo, vemos en la escritura Nevertheless, we see in scripture, que Israel resultó victorioso. we see that Israel came off with the victory.
¿Cómo lo logró? Nos preguntamos. So how were they able to do this, we ask? No fue porque Israel fuese más fuerte. It wasn't because they were stronger. No fue porque Israel tuviese más experiencia militar. It wasn't because Israel had that military experience. No fue porque Israel tuviera mejores estrategias de guerra. It wasn't that Israel had better war strategies. No, Israel obtuvo la victoria Israel was able to obtain that victory porque Dios estaba con su pueblo because Israel. God was with his people of Israel. Y nosotros tenemos éxito contra el enemigo, And we have success against the enemy, no porque nosotros seamos más fuertes o más poderosos que el enemigo, not because we're stronger or more powerful than the enemy, sino porque Dios está con nosotros. but because God is with us. Y escrito está. And it is written, Primera de Juan 4:4 lo dice, 1 John 4:4 says que it, mayor es Dios greater is que God está en nosotros who is in us que el enemigo que está en el mundo. than the enemy that is out there in the world. Ahora, hermano y hermana que me escuche, So now, brethren who is hearing me, usted debe saber you should know que nosotros en este camino that we, in this way, vamos a tener oposición del enemigo. we're going to have opposition from the enemy. La Biblia dice The Bible says que cuando los 12 espías de Israel that when the 12 spies of Israel, fuera de Canaán, they went to go and spy on the land of Canaan. dice la Biblia en Números 13:29, The Bible says in Numbers que 13:29 ellos encontraron que Amalek habitaba en el Negev, la parte sur de la tierra de Canaán. it says that they found that the Amalekites, they dwelt in the land of the south. Sí, eso es la versión. En inglés dice en la parte sur de la tierra de Canaán. En la versión en español dice en el Negev. Pero el Negev era la parte sur de la tierra de Canaán. Así que cuando los espías fueron a reconocer la tierra, encontraron que Amalek habitaba en la parte sur de la tierra de Canaán. So when they went to spy out this land, they found that the Amalekites, they dwelt in the land of the south. Y debe decirle que estas personas, Let me tell you that these people, los amalecitas, the Amalekites, se sentían amenazados, they felt threatened. no tanto por quien Israel era en el momento presente, It wasn't because of who Israel was at that present moment, sino por quien Israel podía llegar a ser. but who Israel could become. Ellos habían oído They had heard lo que Dios había hecho a los egipcios what God had done to the y Egyptians cómo el pueblo de Israel había cruzado las aguas del Mar Rojo. and how the Israelites had crossed through the Red Sea. Y ellos entendían And they understood el potencial que tenía Israel en las manos de Dios. the potential that Israel had in the hands of God. Los amalecitas, vuelvo y digo, Again, I say the Amalekites, habían oído hablar they had heard it being de spoken cómo este pueblo había tenido éxito sobre los egipcios. of how these people were successful against the Egyptians. Y es interesante And it's interesting que a veces el enemigo tiene una visión más clara de nuestro destino que nosotros mismos. that how the enemy sometimes has a clearer vision of our destiny than we do. Usted no me escuchó. You didn't hear me? Es interesante It's interesting que a veces el enemigo tiene una mayor visión that sometimes the enemy has a greater vision acerca de nuestro destino, about our destiny, acerca de nuestro futuro. about our future. Tiene el enemigo una visión más clara que nosotros mismos. The enemy has a clearer vision than we do ourselves. Y mientras usted está luchando And while you are there battling it out con su naturaleza pecadora, with your sinful y nature, mientras usted está luchando and while you are struggling con esa pasada manera de vivir, with that past way of living, mientras usted está luchando while you are struggling con su carne y los deseos engañosos de la carne, with your flesh and the deceiving lust of the flesh, mientras usted está luchando while you are struggling para hacer morir al viejo hombre o la vieja mujer en su vida, to put to death the old man, the old woman in your life, el enemigo ve el potencial the enemy is seeing that potential que se puede desarrollar en ti that can be developed within you si tú logras if you are able to posicionarte position en el yourself lugar donde Dios quiere ponerte. in the place that God wants to place you. My God, El enemigo sabe the enemy knows que si tú logras alcanzar
That if you are able to obtain que se cumplan las promesas del Señor en tu that vida, the promises of the Lord be fulfilled in your life, Él no va a poder detenerte. He's not going to be able to stop you. Por eso es que Él te ataca That's why He attacks you. cuando tú estás débil, When you are weak, cuando tú estás inmaduro, when you're immature, cuando todavía tú no has madurado en tu fe en Jesucristo. when you still haven't matured in your faith in Jesus Christ. Él te ataca mientras tú eres un bebé en Cristo. He attacks you while you are a babe in Christ. Mientras tú estás en ese estado de inmadurez espiritual. While you are in that immature state spiritually. Porque Él quiere destruirte He wants to destroy you antes de que tú logres alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. before you are able to obtain all the things that God has for you. Hallelujah. Mira, el enemigo no está amedrentado por quien tú eres ahora The enemy is not scared of who you are now o por lo que tú tienes ahora. or because of what you have now. Porque ahora tú estás en el desierto. Because right now you might be in the wilderness. Porque ahora todavía tú no has desarrollado tu potencialidad espiritual. Because you still haven't developed your spiritual potential. Y a lo mejor tú no tienes mucha experiencia en el Señor. And maybe you don't have a lot of experience in the Lord. El enemigo no está amedrentado por quien tú eres ahora, lo que tú tienes ahora. The enemy's not scared of who you are now, what you have now. El enemigo está amedrentado por quien tú puedes llegar a ser. The enemy is scared of who you can become Y lo que tú puedes llegar a obtener and what you are able to obtain cuando se cumplan las promesas del Señor en tu vida. when the promises of the Lord are fulfilled in your life. Y mientras tú luchas And while you are there battling por alcanzar madurez espiritual, to obtain this spiritual y maturity, el enemigo te está poniendo tropiezos and the enemy is putting a stumbling block para que tú no crezcas, no desarrolles so espiritualmente that you don't grow and develop y spiritually, que tú no alcances el cumplimiento de las promesas del Señor. and you don't reach that fulfillment of the promises of the El Lord. enemigo quiere destruirte ahora, The enemy wants to destroy you now. porque si tú logras llegar a ese nivel de madurez, If you're able to reach that level of maturity, ¿qué nivel de madurez? what level of maturity? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. The measure of the stature of the fullness of Christ. Si tú logras llegar ahí, If you are able to get there, el enemigo no va a poder contigo, the enemy is not going to be able to deal with you porque tú vas a deshacer sus obras because you're going to undo his work en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Lord. Mire, yo le voy a probar por la escritura que esto es así. I want to prove to you by scripture that this is so. ¿No fue eso lo que sucedió con Jesús? Was this not what happened with Jesus? Claro que sí. Of course. El enemigo quiso destruirlo The enemy wanted to destroy him y matarlo and kill him antes de que él creciera before he grew up, y antes de que llegara a su estado de madurez de adulto. before he reached that level of adulthood and maturity. Y puso en el corazón de Herodes And he put in the heart of Herod el querer destruir al niño to destroy this child mientras Jesús era un niño indefenso. while Jesus was a defenseless child. Esa era la oportunidad del enemigo para destruirle. That was the opportunity of the enemy to destroy him. Pero Satanás no pudo destruirlo But Satan wasn't able to destroy him porque Dios estaba con José because God was with y Joseph Dios estaba con María and God was with y Mary Dios estaba con el niño. and God was with the Y child. cuando Dios está con And nosotros, when God is with us, ¿quién contra who nosotros? can come against us? Mayor es Él He is greater que está en who nosotros is in us que el que está en el mundo. than he that is in the world. Y Herodes, usted sabe que Herodes era más poderoso que José And you know that Herod was more powerful than Joseph en lo natural. in the natural. Herodes era el rey Herod was the king de Judea. of Judea. Era más poderoso que María He was more powerful than y Mary. era más poderoso que aquel niño indefenso. And he was more powerful than a defenseless child. Pero Dios estaba con ellos But God was with them. y Dios es más poderoso que Herodes. And God is more powerful than Herod. Amén. Amen. Mire, Josefo el historiador dice, The author says that Joseph, Josefo oh, el historiador dice Josepho. The historian says que los amalecitas, eso lo vamos a corregir para el domingo que viene. Este historiador muy bien conocido dice que los amalecitas eran
hombres agresivos, crueles y feroces. This historian, this well-known historian, he says that the Amalekites were men who were vicious, they were strong, Eran crueles, they were cruel, eran feroces. they were ferocious. Yes. Y quisieron destruir los israelitas en su estado de inmadurez, And they wanted to destroy the Israelites in their state of immaturity antes de que se hicieran fuertes. before they became even more stronger. Pero el final de la historia nos dice But at the end of the story, it tells us que Israel obtuvo la victoria, Israel obtained victory. porque Dios estaba con ellos. God was with them. Aleluya. Para nosotros obtener la victoria, In order for us to obtain victory, tenemos que posicionarnos we need to position en el ourselves lugar donde el Señor nos quiere. in that place that God wants us. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat Para that. nosotros, para usted y yo obtener la victoria, In order for you and I to obtain victory, tenemos que posicionarnos we need to position ourselves en el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos. in the place that the Lord wants us to be at. ¿Dónde Dios quería a Moisés? Where did God want Moses? En el collado. Up on that hill. ¿Dónde quería a Josué? Where did he want Joshua? En el valle. Down in the valley. ¿Dónde Dios lo quiere a usted? Where does God want you? Usted tiene que descubrir eso, You hermano. need to discover that, brethren. My God. Aleluya. Aleluya. El domingo pasado estuvimos diciendo Last Sunday we said que si nosotros nos posicionamos that if we position en ourselves el lugar donde la Escritura dice que nosotros debemos estar, in the place that the scripture tells us that we should be at, Dios va a derramar bendición sobre nosotros God will pour out a blessing upon us hasta que sobreabunde. until it overflows. Pero para ello But for this, tenemos que colocarnos en esa posición donde el Señor nos quiere. we need to position ourselves in that place where God wants us. ¿Cuál es esa posición? What is that El position? domingo pasado decíamos, Last Sunday we said eso sucede o nos posicionamos cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes last Sunday we said that when we honor God with our possessions y con las primicias de todos nuestros frutos. and with the first fruits of all our increase. Cuando usted hace eso, When you do that, usted honra a Dios de esa manera. you honor God in that way, Usted se posiciona, then you position usted yourself, se coloca you place yourself en el lugar in that place donde Dios where God va a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. is going to pour out a blessing upon you until it overflows. Ahora, para tener éxito Now, to be successful en la vida cristiana in your Christian y life para tener victoria en esta batalla contra el enemigo, and to be victorious in this battle against the enemy, usted y yo tenemos que posicionarnos we need to position ourselves en el lugar donde el Señor quiere ponernos. in that place that the Lord wants to place us at. Y usted debe saber cuál es ese lugar. You need to know what that place is. Es interesante esto, hermano, It's interesting. que Dios quería a Moisés en el collado God wanted Moses in the hill y a Josué en el valle. and Joseph in the valley. Y cuando se posicionaron donde el Señor les dijo que tenían que estar, And when they positioned themselves where the Lord told them they needed to be at, Él quería a Josué peleando en el valle he wanted Joshua fighting in the valley, y él quería a Moisés orando en el collado. and he wanted Moses praying on the hill. Y a mí me llama la atención And it calls my attention que una posición física de obediencia, escuche bien, that a physical position in obedience le diera la victoria al pueblo de Israel. gave the people of Israel that victory. Piense un ratito. Just think about it for a minute. Una posición física de obediencia A physical position in obedience le dio al pueblo de Israel la victoria. gave the people of Israel their victory. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? En Éxodo 17:11. Exodus 17:11. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Voy a repetir esto. I'm going to repeat that. Una posición física de obediencia hizo la diferencia. A physical position in obedience made the difference. Hermanos y hermanas, Brethren, déjeme decirle let me tell you que el ayuno y la oración
that fasting and prayer, son actividades físicas de obediencia. they are physical activities in obedience. El Señor quería a Moisés arriba en el collado The Lord wanted Moses up on the hill con sus manos levantadas, with his arms up, orando. praying. Y cuando sus manos se cansaban And when his hands grew tired y él las bajaba, and he brought them down, prevalecía el enemigo. then the enemy would prevail. Pero cuando él alzaba sus manos, But when he lifted up his hands, prevalecía el pueblo de the Israel. people of Israel prevailed. Una posición física de obediencia. A physical position of obedience. Y cuando nosotros nos posicionamos And when we position ourselves mediante esas actividades físicas de obediencia, by way of those physical activities in obedience, la victoria es nuestra y segura. the victory is ours and it is assured. Santo, aleluya. ¿Cómo yo sé esas cosas? How do I know these things? Porque están en la They're Biblia. all in the Bible. Si usted busca en Mateo 17:21, In Matthew 17:21, la the Biblia dice Bible says que hay demonios that there are demons que no salen that they don't come out si no es con oración y ayuno. except by prayer and fasting. Hay demonios que no se van There are demons that do not leave si no están esas actividades físicas de obediencia. if you don't have those physical activities of obedience. Cuando usted deja de orar y ayunar, When you stop praying and fasting, el enemigo prevalece. the enemy prevails. Pero cuando usted ora y ayuna, But when you fast and pray, la iglesia prevalece. the church prevails. My God. Póngale un sello a eso. You can put a stamp on that. Eso no falla. It doesn't fail. Y cuando el creyente ora y ayuna, And when the believer prays and fasts, aún los demonios que no quieren salir, even those demons that don't want to come out, cuando nosotros los reprendemos en el nombre de we Jesucristo, rebuke them in the name of Jesus Christ. tienen que salir. They have to come out. Cuando el creyente ora y ayuna, When the believer prays and fasts, hay ataduras de impiedad. there are bondages of impurity. Existen ataduras de impiedad. They exist. Hay ataduras de impiedad There are bondages of impurity que no son desatadas that they do not break si no es mediante el ayuno escogido por Dios. if it is not by way of the fasting that is chosen by God. Está en la Biblia. It's in the Bible. Usted lo puede buscar conmigo en Isaías You can 58:6. look it up with me in Isaiah 58:6. El Señor dice: The Lord said, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ataduras o las ligaduras de impiedad? Soltar cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. He says, it's not the fast that I have chosen to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke. Mira, hermano, yo estoy predicando como si estuviera en el Excel Center, ¿verdad? I'm preaching right now like I'm in the Excel Center. Come on now. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Porque ustedes son importantes para el Señor. You are important to the Y Lord. ustedes hicieron este sacrificio And if you made the de sacrifice venir a este lugar en este día, of coming to this place on this day, no importando las inclemencias del tiempo. not minding the inclemencies of the Y weather, yo no quiero que usted se vaya de aquí sin recibir esta bendición. I don't want you to leave this place without receiving this blessing. Escúchelo bien. Listen well. Hay ataduras de impiedad There are bonds of wickedness que no son desatadas that they are not loosed si no es mediante el ayuno escogido por Dios. if it is not by way of the fasting that is chosen by Hay God. cargas de opresión There are heavy burdens. que no se sueltan They are not loose hasta que el pueblo hace el ayuno escogido por Dios. until the people enter into the fasting chosen by God. Hallelujah. Hay yugos que no se rompen There are yokes that are not broken hasta que el pueblo no ora y ayuna. until the people don't fast and pray. Y hay personas atadas que no son puestas en libertad There are people who are bound, who are not set free hasta que el pueblo ora y ayuna. until the people fast and pray. Por eso, si usted no está ayunando That's why if you're not fasting en estos 21 días de ayuno, in these 21 days of fasting, usted puede comenzar mañana. you can start tomorrow. Porque aquí hay personas There are people here con las cuales Dios está tratando.
that God is dealing with. Yo soy una de ellas. I'm one of them. El Señor ha puesto en mi espíritu The Lord has put in my spirit no terminar el ayuno a los 21 días, to not finish the fasting in 21 sino days, continuarlo. but to continue it Durante el mes de febrero during the month of y el February mes de marzo. and the month of March. Amén. Amen. Así que usted puede comenzar mañana si todavía no ha comenzado. So you can start tomorrow if you still haven't started. Y hemos estado hablando de lo que es el ayuno. Y por ahí está la hojita que le explica a usted lo que es el ayuno. We've been speaking about what is fasting, and you can have the paperwork that explains to you what it is Y las diferentes clases de ayuno que se pueden hacer. and the different types of fasting that can be done. Está el ayuno del mediodía, You can have a partial fasting, a half day, que es desde las 6 de la mañana from 6 in the morning hasta las 12 del mediodía. until 12 noon. Eso se conoce como un ayuno de mediodía. That's known as a half day fast, a partial Está fast. el ayuno de un día entero. You have a full day fast. Ese se comienza a las 6 de la mañana You start that at 6 in the morning, y usted lo concluye a las 6 de la tarde. and you end that one at 6 in the evening. Porque el día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Because a full day is from 6 in the morning to 6 in the evening. Esos ayunos usted los puede hacer de una manera parcial, You can do those in a partial manner, quizás tomando jugos, maybe drinking juices, o quizás usted lo puede hacer comiendo frutas y vegetales. or you might do it just by eating fruits and vegetables. Usualmente, Usually, cuando comemos frutas y vegetales, when we eat fruits and no vegetables, es mediodía de ayuno, it's not a half no es day, para el mediodía de ayuno, ni es para el día entero, and it's not for the full day. sino que es para 21 días de ayuno, muchos días de It's ayuno. usually for a 21-day period of Así que hay fasting. muchas maneras de ayunar, So there's a lot of ways of fasting, pero siempre que usted ayuna, but every time you fast, usted debe tomar agua, you should always drink porque el water. agua no interrumpe el ayuno, Water does not interrupt the fast. porque el agua no es alimento. Water is not actually Así que food. estamos diciendo So now we're saying que si nosotros nos posicionamos that if we position en ourselves el lugar donde el Señor quiere que nosotros estemos, in the place that the Lord wants us to be at, nosotros vamos a obtener la victoria. then we're going to obtain victory. Porque todas estas victorias All these victories sobre el enemigo over the enemy, se logran you're able to accomplish mediante them una actividad física de obediencia a Dios. by way of a physical position of obedience in God. Moisés alzaba la mano, Moses lifted up his hands señal de intercesión as a sign of intercession a Dios por el pueblo de Israel. to God for the people of Israel. Y la Biblia dice que Israel prevalecía. And the Bible says that Israel prevailed. Un hombre santo de Dios A holy man of God. levanta las manos, He lifts up his hands. clama a Dios, He cries out to God. y eso hace la diferencia. And that makes the difference. Una mujer santa de Dios A holy woman of God levanta las manos, lifts up her hands, hace intercesión, does intercession, y eso hace la diferencia. and that makes the difference. Usted puede estar seguro de lo que le estoy diciendo. You can be assured of what I'm saying. Estas cosas yo las digo I say these things. porque están en la Biblia. They're all in the Bible. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Primera Timoteo 2:8 dice 1 Timothy 2:8 says a los varones, to the men, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, escribiendo a Timoteo, writing to Timothy, le dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. it says, I desire that the men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Ajá. Me gusta la versión en inglés. I like the English version. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, como hizo Moisés, sin ira y sin dudar, dice en inglés. It says, in English it says, without doubting. Ajá. Es importante eso, que usted ore no dudando en nada. It's important that you would pray without doubting anything. Porque eso hace la diferencia. That makes a difference. Es importante que sus manos, cuando usted las levante, sean manos santas. It's important that your hands, when you lift them up, they be holy hands. Si no son santas, If they're not holy, la oración no va a subir del techo. the prayer will not leave the roof. Usted puede estar seguro de eso. You can be assured of that. Si usted levanta las manos y ora dudando,
If you lift up your hands praying and you're doubting, su oración no va a ser escuchada. your prayer will not be heard. Así que, mire, ¿qué hay que hacer So what do we need to do para levantar manos santas? in order to lift up holy Está hands? en la Biblia, It's in the Bible. búsquelo conmigo. Look it up with me. 2 de Corintios 7:1. 2 Corinthians 7:1. No está en mis apuntes. It's not in my notes. Usted lo sabe de You memoria. know this by heart. Dice así: It says, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. it says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Hermanos, limpiémonos de toda contaminación. Let's cleanse ourselves from all filthiness. Apártese de toda especie de mal. Separate yourself from all types of evil. ¿Cómo usted hace eso? How do you do that? Está en la Biblia. In the Bible, Una manera de hacer eso one way of doing this, es confesando nuestros pecados. by confessing your sin. La Biblia dice The Bible que says, si confesamos nuestros pecados, if we confess our sins, Él es fiel y justo He is faithful and para just perdonar nuestros pecados to forgive us of our y sins limpiarnos de toda maldad. and cleanse us from all evil. Otra manera de limpiarnos Another way of cleansing ourselves es guardando la palabra. is keeping the La word. Biblia dice: The Bible says, ¿con qué limpiará el joven su camino? how will a young man cleanse his path? Dice: con guardar su palabra. It says by keeping his word. Porque la palabra nos limpia y nos santifica. The word cleanses us and it sanctifies Jesús lo us. dijo: Jesus said it. santifícanos en tu verdad. Sanctify them in your truth. Tu palabra es la verdad. Your word is Y truth. Él le dijo a los discípulos: And he said to the disciples, ustedes limpios están he says, you have been cleansed por la palabra que os he dado. by the word that I have given you. Hermano, Brethren, hermana que me escucha, sister and brother who's listening, empieza este nuevo año start the new year estudiando la palabra, studying the word, escudriñando las escrituras, searching scripture, aprendiendo principios bíblicos, learning Bible principles, verdades de la palabra del Señor, the truth of the word of God, aplicándola a sus vidas. applying it to your Y life. usted comenzará a limpiar su camino. You're going to start cleansing your path. Santo Dios. Cada vez que usted encuentra en la Biblia Every time you find in the que usted Bible está haciendo algo que no es de agrado a Dios, that you're doing something that's not pleasing to God, confiese sus pecados. confess your sin. Si usted lo confiesa, If you confess Él it, es fiel y justo He's faithful and para just limpiarle de toda maldad. to cleanse you from all evil. Pero no solo lo confiese, Not only confess it, apártese del pecado. separate yourself from Y sin. usted quizás me diga: pastor, And you might say, yo Pastor, he tratado eso, I've tried that. pero no he tenido éxito. I haven't been successful. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque usted tiene que posicionarse You need to position yourself en el lugar donde el Señor lo quiere. in that place that the Lord wants you. El Señor quiere que usted ore y ayune The Lord wants you to pray and para fast. que esas ataduras de impiedad sean sueltas, So those bonds of wickedness can be loosed. para que esos yugos sean rotos, So that those yokes can be broken. para que esas cargas de opresión sean soltadas. So that those heavy burdens of oppression can be loosed. Le aseguro I assure que you si usted ora y ayuna, that if you fast and pray, aunque sea medio día de ayuno, even if it's just a half day, aunque sea un ayuno o dos a la semana, maybe if it's just 1 or 2 days a usted week, se presenta delante de Dios, you present yourself before God, como lo hizo Cornelio. just as Cornelius did it. La Biblia dice The Bible says que este hombre oraba a Dios siempre that this man prayed to God always, y ayunaba. and he always Y fasted. estando en ayuno, And while he was fasting, el Señor le dio la visión de un ángel. the Lord gave him that vision of an angel. El Señor le habló The Lord spoke to him, y le dijo: and he said to him, Cornelio, Cornelius, tus oraciones, your prayers, tus limosnas your charitable works, your alms han subido para memoria delante de mí. have risen as a memory unto me. Eso no era solo para Cornelio, This wasn't just for Cornelius. para nosotros también, This is for hermano. us as well, Oh, brethren. gloria a Dios, Aleluya. Glory to God. gloria a Dios, Dios. aleluya. Nos estamos quedando roncos aquí los dos, Gloria a Dios, aleluya. porque le estamos predicando a 15,000 personas. Amén. Aleluya, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Praise His holy name. Yo hablo de eso y, hermano, yo lo creo. Amen.
And I believe it, que en un futuro that in the future, nosotros vamos a estar hablándole o predicándole a miles de personas. that we're going to be Amén. preaching and Gloria a speaking Dios. to millions, Padre, lo creemos. thousands, Oh, gloria al Señor. millions, A miles. thousands of people. Sí, Señor, aleluya. Y la hermana dice millones de Millones, aleluya. Desde Jalfo hasta el fin del... grandes sufrimientos. Amen. Claro que sí, ¿por qué no? A través de las ondas radiales, Yes. televisión, internet, nosotros podemos llegar a millones de We personas. can reach millions of people, that's Ahora, right. ¿qué estamos diciendo? So now what are we Que saying? el apóstol dice, The apostle is saying, quiero pues I want que los hombres that all men, oren en todo lugar, that they would pray everywhere, levantando manos santas. lifting up holy hands. Tienen que ser santas esas manos. Those hands need to be holy. Y dice, And it says, sin ira, without wrath. estos son los que se enojan contra Dios. These are the ones that grow angry against God. Los que se airan son los que siempre están enojados con Dios. Those who have this wrath are the ones who are always angry at God. Hermano, si usted está enojado con Dios como el pueblo de Israel, If you're angry at God like the people of Israel, no levante las manos, then don't lift up your hands. My God. no ore porque está perdiendo su tiempo. Don't pray because you're just kind of wasting your Usted time. tiene que aprender You need to learn a nunca altercar con Dios to never altercate with God y nunca and never atribuirle a Dios attribute to God despropósito alguno. any type of mispurpose. Vamos a explicar eso. Yeah, let's La Biblia dice The Bible says que Job, that Job, cuando perdió sus 10 hijos, when he lost his 10 children, 7 hijos y 3 hijas, 7 sons and 3 daughters, los perdió en un día, he lost them all in one day. perdió sus posesiones, He lost all his possessions. perdió su salud. He lost his health. La Biblia dice The Bible says que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. that he didn't attribute all of this loss to God, Santo es Sino que él dijo, but he said, Jehová dio, the Lord gave, Jehová quitó, and the Lord taken away. sea el nombre de Jehová bendito. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. No se ofendió con Dios, He didn't get offended with no God. culpó a Dios. He didn't blame God. No, amados hermanos, My Lord. tenemos que aprender a hacer eso. We need to learn to do Que this. cuando usted levante sus manos, When you lift up your hands, usted no tenga nada contra Dios. you don't have anything against God. santo. Levantando manos santas, Lifting up holy hands sin ira without wrath y sin dudar. and without doubting. Mira lo que dice la Biblia en Santiago 1:6, The Bible says in James 1:6, que el que ora, he who prays, el que le pide cosas a Dios, he who is asking things from God, debe hacerlo con fe, they should do it and ask in faith no dudando nada, with no doubting. porque el que duda For he who doubts es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. because the person who doubts is like a wave of the sea driven and tossed to and fro by the wind. Y eso es lo que el enemigo hace con las personas que dudan. This is what the enemy does with those people who doubt. Los arrastra, He drags them around. arrastra el piso con ellos. He cleans the floor with them. Hermano, no le permita al enemigo hacer eso. Don't allow the enemy to do that. Levántese en el nombre de Jesucristo. Get up in the name of Jesus Y Christ dígale, te reprendo en el nombre de and Jesús. say, I rebuke in the name of Yo le Jesus. creo a Dios. I believe God. Yes. No hay duda en mi corazón There's no doubt in my heart que el Señor es poderoso that the Lord is para powerful hacer lo que le estoy pidiendo to do what I'm asking y aún mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. above and abundantly beyond what I understand and I'm asking Esa es la for. manera de orar, hermano. That's the way we need to No pray. dudando nada, No doubting. porque el que duda Because the one who doubts es como la onda del mar, is like a wave of the sea, que es arrastrada por el viento driven and tossed by y the echada wind de una parte a otra. from one side to the other. El viento aquí son las
aflicciones, Here the winds are the afflictions, las persecuciones, persecutions, las pruebas. the trials. Esos son los vientos. Those are the El winds. enemigo usa esos vientos The enemy uses those winds y arrastra con los creyentes que dudan. and he drags about those believers that doubt. Los tira para allá, He tosses us over los here. tira para acá. He tosses us over there. Y están todo el tiempo And they're always murmuring, quejándose. complaining. My Sí, sí, God. sí. Pero empiece hoy, But start today. proponga en su corazón. Purpose in your heart. Mañana voy a empezar un ayuno. Tomorrow I'm going to start a fast. Aunque sea un Even if ayuno it's, parcial. even if it's that Me voy partial a fast. presentar delante de Dios. I'm going to present myself before Y le voy a God. decir, Dios, And I'm going to say, God, Padre Celestial, Heavenly Father, ayúdame. help me. Confieso mis pecados. I confess my sins. Propongo en mi corazón I purpose in my heart apartarme de todo lo que no es de agrado a ti. to separate myself from those things that are not pleasing to you. Cuando usted hace eso, When you do that, usted empieza a posicionarse then you're starting to position yourself en el lugar donde el Señor quiere que usted esté in that place where the Lord wants you to be at. para darle a usted la victoria sobre el To enemigo give you the victory over the y enemy. darle la victoria sobre el pecado And give you the victory over y sin. darle la victoria sobre la carne And give you victory over flesh. y sus pasiones desordenadas. And any of those disorderly conduct. Mira, hermano, yo sé de lo que estoy hablando. I know what I'm talking about. Esto funciona. This works. Praise His holy name. My God. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El verso 7 dice de Santiago 1. Verse 7 of James 1. No piense pues quien tal haga, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. For let not that man suppose, that man who's doubting, that he will receive anything from the Lord. No se haga de ilusiones. Don't get any type of illusions. Si usted duda, If you doubt, usted no recibirá cosa alguna del Señor. you will not receive anything from the Hay Lord. que levantar manos santas We need to lift up holy y hands, para que sean santas and so that they will be holy. tenemos que confesar nuestros pecados We need to confess our sins y limpiarnos de toda contaminación. and cleanse ourselves from all filthiness. Ujú. Y tenemos que pedir creyendo, We need to ask, no believing, dudando nada. not doubting in anything. Y si usted le añade el elemento del ayuno And if you add that element of fasting a su intercesión, to your intercession, usted se estará posicionando you're positioning en el yourself lugar que el Señor quiere ponerlo in that place that the Lord wants to place you at, para darle la victoria. in order to give you that victory. Por eso el tema del mensaje es That's why the theme of the message is posicionándonos para la victoria. positioning ourselves for Y victory. nos posicionamos para la victoria We position ourselves for victory mediante una posición física de obediencia a Dios. by way of a physical position of obedience before God. Y parte de eso es And a part of that is el ayuno fasting y la oración. and prayer. Dios les bendiga. God bless you. Dele un fuerte aplauso al Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Praise your holy name. Aleluya.